Bueno, bienvenidos a un nuevo video de seguimiento de todo el tema de gestión que hicimos en la semana del 17 al 21 de enero que acaba de pasar. Vamos a hacer una revisión rápida de lo que se gestionó, de lo que vimos, de cosas interesantes que haya salido esta semana. Y recordarles que obviamente, como siempre, este es simplemente una opinión y parte del análisis de Wall Alliance y de la metodología. Por favor, no debe tomarse eh, como consejos de inversión específica. Entonces, esta semana estuvo más cortica. Recuerden que el lunes teníamos festivo de Martin Luther King, entonces estuvo básicamente el mercado de acciones cerrado y el mercado estuvo realmente lento. Entonces, vamos a arrancar desde el martes 18 y en temas de análisis lo que vimos básicamente es que teníamos pintadas, los índices estaban en compras, si mal no recuerdo, sí, y teníamos una zona del Nasdaq, que era esta zona que estamos viendo acá, que viene de temporalidades más grandes, y vamos a mirar qué sucedió aquí en la rotación en corto plazo. Entonces aquí estamos diciendo que el Nasdaq, fíjense que empieza 6, 5 de la mañana sesión europea, todo esto 3 de la mañana, estamos en compras y podemos generar una compra cuando llegamos a la pantalla en sesión de Estados Unidos hacia las 7 de la mañana, que básicamente llega a varios objetivos o varias veces el riesgo versus la utilidad versus el riesgo, perdón, ¿verdad? Pero después, fíjense lo que sucede. Aquí, aunque estábamos en puntos verdes, acá empiezan a dejar de existir los puntos verdes y lo primero que vemos es que la casilla del rastreador del BTS pasa de un proceso de compras a un proceso básicamente de ventas, ¿cierto? Y obviamente esto nos invalida las compras. Tenemos que dejar de hacer compras, obviamente, porque el corto plazo no está en consonancia con el largo plazo. Entonces, esa misma gráfica es esta que ustedes ven acá adelante, y miren lo interesante. Se generan las rotaciones, pero como obviamente estamos frente a digamos que una zona de largo plazo de compras, ¿cierto? De compras, pero en largo plazo, estamos en contravía en las operaciones o en los flujos de corto plazo y largo plazo. Este movimiento hacia arriba es el típico movimiento de inducción para dejar a la gente comprada, y nosotros inclusive ya lo estábamos pensando, y aquí básicamente lo que estábamos pensando, como ustedes lo pudieron ver, es que existen estos pisos y esta subida es para que la gente piense que vamos para arriba, pero definitivamente están vendiendo, como ustedes se están dando cuenta, en estos puntos. Y lo que termina sucediendo con esas ventas es pues básicamente que en el largo plazo, esta es la gráfica de lo que termina sucediendo hacia el cierre del día, y esta inducción de compras termina siendo estopeada con estos pisos y terminan rompiendo los pisos como lo supusimos desde el principio. ¿Qué pasa? Pues que por más de que estamos pendientes de que rompan los pisos y esa es la narrativa que tenemos, no podemos estar haciendo ventas porque primero pues estamos haciendo ventas contra una zona de soporte de mediano plazo, y en largo o mediano plazo estamos pensando que lo que estamos buscando es una zona de compra y una alineación tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Entonces pues obviamente aquí no hay alineación y es bastante riesgoso hacer ventas contra la zona de soporte. Sin embargo, pues predomina el corto plazo en este sentido, en la actividad de este día, y definitivamente rompen la zona, ¿cierto? ¿Qué más tuvimos? Esto es importante mostrarlo también para que ustedes lo vean. El Dow, acá lo tenemos, el Dow Jones teníamos pintada esta zona de soporte, ¿verdad? Y acuérdense que estamos esperando que llegue a esa zona de soporte y que veamos alineación entre corto plazo y largo plazo. Esto es lo que sucede en la gráfica de 2 minutos. Fíjense que estábamos en un proceso de acumulación. Esto es los puntos verdes, pero esto no sé si lo habíamos visto antes o nos había tocado, pero básicamente puede suceder que pase a una casilla de none, que es básicamente que no hay casilla. Quiere decir que no está ni comprador ni vendedor. Eso quiere decir que no es que no se esté haciendo un proceso, se está haciendo un proceso, pero no es suficientemente comprador o suficientemente vendedor para que nos dé una ventaja en el análisis. Luego, cuando está neutro, pues no hacemos nada, básicamente, y no sale ningún tipo de puntos, y el lado, pues atraviesa la zona de lado a lado sin que nos dé señal. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque también nos protege de hacer operaciones, simple y llanamente porque esté la zona acá no quiere decir que me voy a parar a comprar sin razón alguna. Tengo que estar pendiente de que haya consonancia. ¿Listo? Entonces eso es lo que quiere decir que rompe la zona hacia abajo sin operación. Y hay una operación del Bitcoin que
no solo una operación del Nasdaq que vimos inicialmente y la del Bitcoin, que es la que tenemos acá, básicamente, a las 9 de la mañana que tenemos confirmación del punto del proceso de acumulación en la parte baja de la zona y pues obviamente llega a 5 veces el riesgo, dependiendo dónde tomen utilidades, pero es básicamente 5 veces el riesgo asumido. Y ahí están las dos operaciones del día. Pero queríamos mencionar algo adicional sobre la gráfica del Bitcoin, ¿verdad? Y creo que es eso que les estaba mencionando de la rotación, si no estoy mal. A ver, la encuentro acá. Sí, específicamente eso, es lo que estaba mencionándoles, es que dice que debemos ajustar riesgo, pues se genera una rotación a venta. A veces podemos esperar que rompa las estructuras alcistas después de que hacemos la compra, ¿cierto? Una vez cogemos varias veces el riesgo, fíjense que existe una rotación a venta en el corto plazo. Entonces, apenas salga esa rotación a venta, definitivamente o nos salimos de la operación o ajustamos el riesgo. Y eso es lo que quiere decir. Eso fue lo más relevante del martes. El miércoles no tuvimos nada de análisis relevante, pero sí tuvimos varias operaciones este día, el miércoles, que fue el 19. Hicimos un live y les agradezco por los que lograron acompañarnos, pero como en todos los lives, obviamente las operaciones en vivo siempre son las que se estopean, ¿verdad? Y en el live estábamos pendientes, primero casi no salen operaciones y cuando salieron operaciones, que este es el RTY, el Russell, en 3 minutos, esta es la primera operación al cierre después de hora y media de transmisión en vivo que nos dio una operación al cierre y la cantamos en el live, pero pues esta operación, fíjense que nos confirma la entrada, aquí hay una zona que no está pintada de largo plazo, pero apenas entramos, definitivamente nos estopea. Es en la segunda operación, después de que nos confirma este punto que entramos, que cogemos, aquí sí logramos sacar varias veces el riesgo, entonces una pérdida y una utilidad con varias veces el riesgo. Entonces, la otra cosa es esta, la del Dow Jones, después de que llega a nuestra zona de compra, se generan dos operaciones este día. La primera alcanza varias veces el riesgo, como lo ven acá, después de que nos confirma, pero ya hacia las 2:40, 3 de la tarde. Y la última, que la tenemos por acá, esta que fue antes del cierre, fíjense que escasamente nos confirma, nos dejó entrar, pero definitivamente otra pérdida acá. Entonces fue un día difícil, digamos, dos pérdidas, dos utilidades. Sin embargo, pues cogimos varias veces el riesgo en las utilidades. ¿Qué vimos para la zona, para el jueves 20? El jueves 20 esto es otra de las cosas que realmente quisimos comentarles porque sucede frecuentemente y eso es la realidad de todo este tema de gestión y nosotros veníamos esperando la zona del Bitcoin y la pintamos por la mañana. Si ustedes la teníamos de hecho pintada desde el día anterior, a ver, les muestro por acá, de pronto no lo van a encontrar rápido, pero bueno, igual ustedes pueden revisarlo. ¿Y qué pasó ese día? Ese día sucedió que en la sesión de Europa, fíjense que el Bitcoin se devuelve a nuestra zona entre sesión de Europa entre las 3 y las 4:30 de la mañana y sucede lo siguiente, suceden varias cosas. Lo primero es que nos da una confirmación, pero nunca nos da una entrada. Fíjense que nunca el mercado se nos devuelve después de estas confirmaciones y esta operación así haberla cogido, pues hubiéramos tenido que entrar por aquí arriba y no hubiera habido un retroceso. Entonces, pues difícil de pensar que hubiéramos cogido esta operación. De hecho, nunca se devolvió. Tampoco hubiéramos pensado seguramente en entrar acá porque hubiéramos esperado el retroceso, ya que está apenas tocando la zona. Y después de que hace esto, pues definitivamente entra en un proceso de rotación en 2 minutos, que es una temporalidad muy corta para Bitcoin, como siempre les he dicho. Pero la realidad es que fíjense cómo funciona la zona de bien, pero la zona funciona, pero nunca nos da operación y esto es el recuento de ese testeo de esa zona que se va más o menos 1.000 y pico o casi 2.000 puntos o dólares hacia arriba el Bitcoin, pero la verdad es que nunca nos dio entrada. Sí hubo un proceso de acumulación, sí funciona contra nuestra zona, pero por más de que suceden esas dos cosas, primero está en horario europeo, de pronto no lo habíamos cogido y segundo, la confirmación de la entrada era bastante complicada. Entonces, estas son las cosas que pueden suceder. Ustedes pueden estar detrás de una operación una semana y puede pegarles en la zona y no estar enfrente del computador o básicamente no darles la confirmación que ustedes quieren ver y eso tienen que meterlo dentro de las consideraciones y dentro de la bolsa de las operaciones o que se estopearon o que definitivamente no pudieron coger. Entonces, a eso nos referimos con el tema de la zona del Bitcoin.
Para ese día estábamos también esperando hacer compras en el Nasdaq. Fíjense que el Nasdaq en temporalidades pequeñas aquí nos dio una señal de acumulación en 5 minutos, pero nunca estuvo por encima, no confirma, simplemente sigue derecho. Esto lo mencionamos es para que ustedes también se den cuenta que aplicar esta metodología no solo ayuda a buscar las entradas, sino también ayuda a proteger el riesgo porque invalida muchas entradas y obviamente nos evita que entremos muchas veces impacientemente y de manera prematura. Entonces eso es importante también, tanto operar como no operar es igual de importante. Lo mismo, eso es el Nasdaq y lo mismo sucede con el Dow. Fíjense que el Dow da la misma señal sin confirmación y atraviesa la zona y no hubiéramos podido operar. Este día se fue sin operaciones, entonces estuvo digamos que difícil y para finalizar pues el viernes el día de ayer estuvo bien complejo porque los índices pues obviamente estaban débiles en el intradía, aunque estén acumulando de largo plazo y quiero mostrarles que al final del día, esto fue muy peleado todo el día, pero al final del día no, el Nasdaq empezó a dar operaciones. Primero dio una operación a las 9 de la mañana sobre la zona que cogimos y obviamente fue súper ganadora. Muy bien, varias veces el riesgo, estaban disponibles varias veces el riesgo, varias veces la utilidad versus el riesgo, perdón, ¿verdad? Pero después hizo esta maniobra, ¿verdad? Y aquí tenemos esta operación que es una operación negativa que no puse aquí dentro digamos que de esta pantalla, pero hay que ponerla. Esto es una operación negativa acá, tuvimos esta positiva, una negativa y después cuando hizo esta maniobra en la cual básicamente esta es la operación negativa que tenemos, hizo un rompimiento falso de mediano plazo de la zona y volvió a usar la zona. Y cuando vuelve a suceder esto podemos seguir usando la zona porque es un rompimiento realmente sin confirmación o falso. Y cuando volvió a usar la zona, fíjense, ya me voy a ir a la última gráfica que posteamos, tuvimos 1, 2, 3, 4 operaciones peleando todo el día porque subiera, terminó a la baja, pero fíjense que en todas las operaciones confirmadas con la zona aquí dio casi 2 veces el riesgo, aquí dio 2 veces el riesgo, aquí dio 2 veces el riesgo y aquí dio 1, 2, 3, 4, casi 4 veces el riesgo. Entonces todas son operaciones que potencialmente ustedes hubieran podido sacar varias veces la utilidad versus el riesgo y que están haciendo en contravía digamos que de la situación y del empuje intradía, pero contra una zona definida y con un control de riesgo juicioso. Entonces, pues, resumen de la semana. Tenemos, digamos que fue una semana bien peleada, estuvimos positivo, pero la realidad aquí falta poner, no son 5 ganadoras, sino 4 ganadoras, un stop, acá esto hay que corregirlo, pero bueno, ese es el resumen de la semana, digamos que fue una semana lenta de 4 días, y bueno, esto es la realidad de las cosas, entonces nos vemos en el próximo video de seguimiento, les agradezco y tengan feliz fin de semana.